Cordial saludo, tutor y compañeros del grupo 38 del curso Software de Ingeniería de la UNAD. De momento me dispongo a cumplir con el punto número 6 del componente práctico, que dice crear y publicar un video en su cuenta de YouTube donde se evidencia que tiene instalado MATLAB y a la vez explica el funcionamiento de los programas desarrollados desde la perspectiva del programador, código como del usuario. Bueno, aquí podemos ver que tengo instalado MATLAB y voy a proceder a explicar el primer ejercicio, que dice un programa que le ofrezca al usuario la posibilidad de calcular el área de un triángulo con tres métodos diferentes. Así el programa le debe mostrar un menú con las tres opciones para que el usuario elija el método y a partir de él solicitar los datos que se requieran en cada uno, imprimir el área requerida. Bueno, para empezar el programa colocamos este comando clc clear, que es para borrar toda variable que tengamos de programas anteriores que se hayan codificado. Y lo que vamos a hacer es mandar un mensaje. Esta comando this nos sirve para enviar un mensaje en pantalla o para imprimir una variable que deseemos, y entonces vamos a mandar un mensaje donde vamos a explicar en qué consiste el programa al usuario. Luego le vamos a explicar cuáles son las opciones. Opción 1, ingrese su base y altura. Opción 2, ingrese la longitud y sus tres lados. Opción 3, ingresando dos lados adyacentes y el ángulo incluido entre ellos. Y digitar otra tecla para poder salir del programa. Entonces, después de que hemos mandado el mensaje, vamos a capturar en una variable que se va a llamar OPC. Con este comando OPC igual a input le vamos a decir al usuario que digite su opción, y con esta opción vamos a trabajar en switch, donde vamos a crear tres casos. En el primer caso pues vamos a ejecutar lo que les dijimos, hallar la base, hallar el triángulo por la base y la altura. Entonces aquí está, primero le solicitamos al usuario que ingrese la base, la capturamos en esta variable base, ¿sí? Luego lo mismo, capturamos en la variable altura diciendo al usuario que ingrese el valor de la altura, y luego hacemos la respectiva operación, que es área igual a altura por base sobre 2. Luego de eso vamos a imprimir en pantalla el área es, y imprimimos el valor del área que se haya ejecutado. En el segundo caso lo que vamos a hacer es que vamos a decir cuál es el área a partir de conocer sus tres lados. Entonces vamos a capturar en estas tres variables que se llaman L1, L2 y L3, diciendo al usuario que ingrese el valor de esos lados, y luego vamos a hacer la operación. La operación que encontramos es que primero hay que hallar el centímetro del triángulo, y el centímetro es igual al lado 1 más el lado 2 más el lado 3 sobre 2. Y luego vamos a hacer una operación que diga que área, vamos a crear esta variable que se llama área, y vamos a decir que el área es igual a la raíz cuadrada del centímetro por el centímetro menos el lado 1, así por el centímetro menos el lado 2, por el centímetro menos el lado 3. Y luego vamos a hacer lo mismo, imprimimos el área es y imprimimos la variable área. Y en el tercer caso vamos a capturar la variable L1, L2 y ángulo, donde el usuario va a imprimir los tres valores, y vamos a hacer la operación que área, la cual vamos a ejecutar en esta variable que se llama área, que va a ser igual al lado 1 por el lado 2 sobre 2 por el seno del ángulo. Este comando sin, SIND, ya significa seno. Hay que agregar la D porque si lo hacemos sin la D, el seno lo va a imprimir en radianes, entonces agregando la D nos da en grados. Y luego de capturar esa variable área, pues vamos a imprimir lo que es el área es, la variable área. Entonces de otro modo, aquí lo que estamos haciendo en este switch es otherwise, es que de otro modo pues simplemente se va a salir del menú. Entonces vamos a ejecutar esto para mirar el funcionamiento a menú de usuario. Entonces aquí estamos viendo, imprime este menú y
pide digitar la opción, vamos a digitar la opción 1, pide que ingrese el valor de la base, vamos a ingresar la base 4, ingrese el valor de la altura 5 y nos dice que el área es 10. Vamos a ejecutarlo nuevamente, ejecutamos la opción 2, ingresa el valor del primer lado 3, el segundo lado 4, el tercer lado 5, el área es 6 y vamos a ejecutar nuevamente. Ya para la opción 3 dice ingresa el valor del primer lado 4, el segundo lado 5, el ángulo entre ellos vamos a colocar 54 y nos va a decir que el área es 8.09. listo. Bueno, vamos a ver el segundo programa. Antes de ejecutarlo vamos a mirar en qué consiste. Dice un programa que capture el número de placa y la velocidad de desplazamiento de n automóviles. Con dicha información se requiere calcular el promedio de velocidad, determinar qué automóvil se desplaza a mayor velocidad y cuál a menor velocidad, cuántos automóviles tienen una velocidad superior al promedio. Entonces, como es de n vehículos, quiere decir que el usuario va a ingresar la cantidad de vehículos que quiere revisar. Entonces eso lo capturamos en esta variable que se llama n vehículos, ¿sí? Luego vamos a crear estas variables que nos van a servir de suma y de contadores, suma, mayor, contador y menor, ¿sí? Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar un ciclo for con una variable de iteración i que va a arrancar desde 1, ¿sí? No colocamos de cuánto en cuánto porque por defecto maldad, si no colocamos de cuánto en cuánto se itera esta variable, él lo va a hacer por 1. Entonces, ¿qué longitud va a tener ese ciclo? Va a ser el que ingrese el usuario, n vehículos. Entonces, ¿qué va a hacer en cada iteración? Va a solicitar primero la placa del automóvil en una variable que va a ser tipo cadena, por eso colocamos aquí entre paréntesis s, que eso nos permite capturar variables como cadena. Luego vamos a solicitar la velocidad en esta variable que se llama vel. Luego vamos a crear este vector que lo que va a hacer es que cada vez que me ingrese la velocidad, esta vector me va a almacenar, o sea, me va a almacenar esas velocidades que se ingresen en un vector. Es decir, si el usuario decide escoger en n vehículos 3 vehículos a considerar, las 3 velocidades que ingrese de los 3 vehículos las va a almacenar en este vector, para luego yo poder recorrer ese vector con otro ciclo for y poder hacer la comparación. Listo. Dentro de ese ciclo, que vamos a hacer también, vamos a colocar una condicional donde vamos a mirar cuál es cuál vehículo va a mayor velocidad, ¿sí? Que vamos a hacer la comparación con el mayor, que mayor es igual a 0. Si es mayor, entonces esa velocidad en ese momento pasa a ser mayor y así se va a ir repitiendo, ya en esta condicional y dentro del ciclo for que estamos haciendo. Pero como no nos están pidiendo la velocidad más alta, sino el carro que tuvo la velocidad más alta, creamos esta variable mayor con m minúscula para igualarla a la placa de ese vehículo que tuvo la mayor velocidad, y así podemos imprimir la cadena y no el número de la mayor velocidad. Y lo mismo hacemos con el vehículo de menor velocidad y colocamos aquí menor. Listo. Y va a imprimir la placa del vehículo de menor velocidad. Aquí terminamos este n es de la condicional if y este n es del ciclo for. Y aquí es donde hacemos la operación promedio igual a suma sobre n vehículos. Ya esta variable suma lo que hizo acá arriba es almacenar, eso es un acumulador, ¿sí? Que acumula, va sumando las velocidades, ya, y lo que hacemos al final con esa suma de velocidades es dividirla por el número de veces que se iteró, ¿sí? Aquí sobre n vehículos, y eso nos va a dar el promedio donde lo vamos a imprimir después. Entonces aquí donde decía que este ciclo for, a través de este ciclo for voy a recorrer este vector para poder saber qué vehículos son mayores al promedio. Listo. Y los que son, pues con este contador los voy contando y luego los voy a imprimir. Luego lo mismo, voy a imprimir la velocidad, ¿sí? Voy a imprimir el promedio, voy a imprimir la placa del vehículo
a mayor velocidad y la placa del vehículo a menor velocidad y cuántos vehículos estuvieron por encima del promedio. Entonces vamos a ejecutar el programa rápidamente para que el video no se nos haga muy largo. Voy a hacerlo ingresando solo 3 vehículos. La placa es, entonces vamos a colocar unas letras cualquiera, vamos a colocar letras y números para que veamos que es una cadena lo que podemos recibir. La velocidad es 40, digamos que este va a ser el menor. La placa es, vamos a decir que la placa de FG, la velocidad es 56 y la placa vamos a decir que este es el de mayor velocidad, o QW, la velocidad es 90 y aquí nos imprime el resultado. Qué pena con ustedes, vuelvo y arranco. 3 vehículos, la placa es, pongámosle A, la velocidad es 40, placa B, la velocidad es 50 y placa C, la velocidad es 90. Aquí vemos la velocidad promedio es 60, el vehículo más rápido fue C, el vehículo más lento fue A, la cantidad de automóviles más rápidos que el promedio es 1. Listo. Pasemos rápidamente al tercer programa. Nuevamente arrancamos con nuestro CLC Clear para borrar las variables anteriores. Aquí este ejercicio nos pide pedirle al usuario que ingrese un número de cédula, almacenarle una variable de manera que posteriormente se descomponga en 2 vectores. En uno debe quedar almacenados los números pares y en otro los números impares e indicar la cantidad de cada uno de ellos. Listo. Entonces expliquemos rápidamente esto. Aquí creamos unos contadores y unos vectores. Estos van a ser los vectores que van a almacenar los pares y los impares. Esos contadores pues me van a contar la cantidad de números pares y la cantidad de números impares. Ya. Estos dos realmente no los necesitamos para nada. Y bueno, ¿cómo arranca? Almacenamos vemos el número de cédula, ¿cierto? En esa variable que se va a llamar cédula con C minúscula. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con ese número que solicitamos? En esa variable cédula con C mayúscula lo vamos a convertir a cadena con este comando num2str de cédula, la variable que pedimos acá como número, lo va a convertir a cadena. Entonces, ya teniendo esa cadena, vamos a recorrer esa cadena con este ciclo for, ya con esta variable iteración i que va a arrancar desde 1 hasta qué longitud, hasta la longitud de la cadena que ingresó el usuario. Listo. Entonces creamos este condicional. ¿Qué es lo que hace el condicional? Pues verificar si el número es par o no, ya, es decir, el módulo de las cédulas de i es 2, entonces es igual a 0. De i dividido 2 sobre 2 es igual a 0, entonces eso me va a contar los pares, y si no, pues acá me va a contar los impares. ¿Qué va a hacer? En este vector p, ya, me va a meter los números, pero como me los está imprimiendo como cadena, entonces yo no los puedo guardar en este vector como cadena, debo guardarlos como número nuevamente. Entonces vuelvo y los convierto. De str2 doble, este comando me permite este valor de cadena convertirlo a cédula, a número. Listo. Entonces aquí se acaba nuestro ciclo, nuestro condicional if, nuestro condicional for, y aquí vamos a imprimir el vector par, el vector impar, la cantidad de números pares y la cantidad de números impares. Ejecutemos el ciclo, ejecutemos el programa. Entonces dice ingrese el número de cédula, voy a ingresar mi número de cédula 4070 836 y vemos cómo ya el vector de los números pares es 40086, el vector de los números impares es 973, la cantidad de números pares es 5 y la cantidad de números impares es 3. Listo. Y pasemos rápidamente al cuarto y último programa, que es muy parecido al segundo, ¿sí? Un programa que permita a una empresa llevar el control de n productos, saca al mercado, cada producto tiene un código, cantidad de elementos producidos, valor unitario y número de productos defectuosos. Al final, para la fabricación de los
Para la fabricación de los productos se debe imprimir la totalidad de los artículos defectuosos fabricados, código de producto más defectuoso, productos más producidos y código de producto con más valor. Entonces, la ejecución de este código es prácticamente lo mismo que el segundo ejercicio, sino que le vamos a poner más variables. Entonces, lo mismo. En la variable n producto capturamos la cantidad de productos que quiere revisar el usuario, 3, 4, 5, los que él desee. Y estas variables nos van a, esta variable suma es un acumulador, ¿sí? Esta variable mayor es un para identificar cuál es el producto más producido. Esta mayor D es para identificar el producto más defectuoso. Este contador pues para identificar, ¿qué pasó aquí? Para identificar cuántos productos defectuosos hubo. Esta variable menor pues para hacer la comparación de cuál es el producto más barato. Entonces lo mismo, un ciclo for que pide primero el código del producto, que en un string, o sea, el código puede tener números y letras. Solicitamos que ingrese la cantidad de artículos producidos, la cantidad de artículos defectuosos y el valor de cada artículo. ¿Ya? Aquí ese CLC lo agregué para que no se me acumule todo ese texto en la pantalla, me vaya borrando cada que se itera el ciclo, vaya borrando. Listo. Entonces lo mismo el acumulador para luego poder saber cuántos productos defectuosos hubo. Ya el ciclo que me identifica, el condicional que me identifica el producto más producido, el condicional que me identifica el producto defectuoso, el artículo que más productos defectuosos tuvo, y el condicional que me identifica el producto de menor valor. Listo. Y luego pues imprimo cada uno de esos variables que hice allá. Entonces vamos a ejecutar el programa. Ingrese la cantidad de productos a controlar. Vamos a ingresar solo 2 artículos para hacer esto rápido. Ingrese el código del producto, lo mismo, números y letras. Ingrese el número de artículos producidos, 4. Ingrese el número de artículos defectuosos, 2. Ingrese el valor del artículo, 1000. El segundo producto, ingrese el código del artículo, letras y números. Ingrese el número de artículos producidos, digamos que 90. Defectuosos, digamos que 1. Ingrese el valor del artículo, digamos que este vale 5000. Listo. Entonces aquí me imprime. ¡Ay! Ingrese la cantidad de productos a controlar, 2. Ingrese el valor del código. Ingrese el número del artículo, el número de artículos producidos, 23. Defectuosos, 3. Ingrese el valor, 1000. Ingrese el código del artículo, el número de artículos producidos, 90. Número de artículos defectuosos, 1. Ingrese el valor del artículo, 5000. Listo. Entonces aquí imprime la cantidad de artículos defectuosos es 4, el código de producto con más artículos defectuosos es 45, el código del artículo más producido es ER45, el código del artículo de menor valor es ER45. Eso, compañeros, eso es todo. Espero que cumpla con los requerimientos de la rúbrica. Muchas gracias.